Buen día. El tema de hoy es ecología, capítulo 24. Mi nombre es Jesús Peña. ¿Sabían que el murciélago más grande que existe en la Tierra, que puede abarcar 1,5 metros de longitud, llamado el zorro volador filipino? Sí, es un murciélago, Acerodon jubatus. Este espécimen, esta especie, lamentablemente está en peligro de extinción. El día de hoy vamos a aprender algunos conceptos para justamente aprender por qué es necesario tomar algunas medidas para cuidar la biodiversidad de la flora, la fauna y de otros reinos. La ecología. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. Eh, y esto lo estudia como unidad de estudio está el ecosistema. El ecosistema es el conjunto de estas relaciones en un lugar determinado y está compuesto por los factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son los que tienen vida, como los animales, las plantas, los hongos, las bacterias. Y los factores abióticos son el suelo, el agua, etcétera. Estos siempre van a estar en intercambio de materia y energía. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos emitiendo, expulsando dióxido de carbono o CO2 y eso va a la atmósfera. Así también tomamos aire del medio ambiente y capturamos luego el oxígeno a través de los pulmones. Entonces también tomamos cosas del medio ambiente como el agua, como el aire. Y las plantas captan la energía solar. Nuestro cuerpo emite también radiación. Entonces, todo el tiempo los seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, intercambiamos materia y energía con el medio ambiente. Y también intercambiamos entre nosotros. Por ejemplo, el león que come la cebra, ¿no? O cuando morimos, o cuando muere el león, u otro ser vivo se va a descomponer por acción de hongos, bacterias, etc. Y muchos de los minerales que están formando nuestras células o que están en nuestro cuerpo y al ser descompuesto por las bacterias o hongos van a estos minerales a formar parte del suelo y es así como nuevamente aportamos también materia al medio ambiente. Como les decía, el ecosistema está compuesto de dos factores. Los factores abióticos, que serían el llamado también biotopo, de la palabra bio que significa vida y topo lugar, lugar de vida. Son los componentes que determinan el espacio físico de los seres vivos. Y acá están el agua, la temperatura, la luz solar, el pH, el suelo, la humedad, eh, la concentración de oxígeno, etcétera. Todos estos factores son importantes porque es ahí donde se desarrolla la vida. La vida no puede estar en el vacío, está en el agua, está en las rocas, en el suelo, etcétera. Luego están los factores bióticos. Acá están llamados también biocenosis. Igualmente bio significa vida, cenosis comunidad, así es que también se le conoce como comunidad biológica. Y acá están pues las bacterias, las arqueobacterias, los hongos, las algas, los protozoos, los animales, las plantas. Y los seres vivos interactúan también entre sí, así como con los factores abióticos como el suelo, el aire, etc. Los factores bióticos, es decir, los seres vivos de un ecosistema, van a hacer un flujo de energía. O sea, van a transformar y transferir la energía. Por ejemplo, la planta absorbe la luz solar, las algas absorben la luz solar y lo convierten luego en materia. Materia que será comido por un animal, por una bacteria u otro ser heterótrofo. Y de esa manera va a aprovechar un porcentaje de esa energía transportada por la planta. Y luego en el siguiente nivel, un animal se comerá al animal que comió la planta.
y aprovechará un porcentaje de esa energía transformada en su materia. Es sucesivo. Entonces, los que aprovechan la energía solar, como las plantas, las algas, son los autótrofos o los productores primarios. Y justamente vale la pena hablar de este concepto, la cadena alimenticia, donde un ser, un individuo, es la comida de otro, ¿sí? Y este eh, que comió puede ser también la comida de otro, y así sucesivamente, ¿no? Es una cadena alimenticia o cadena trófica. Entonces la cadena alimenticia va a señalar las relaciones alimenticias entre los productores, es decir, los autótrofos, los que son capaces de producir su propio alimento, los consumidores, aquellos que comen a los que productores o a otros consumidores. Los consumidores son heterótrofos y los descomponedores, como los hongos, las bacterias, que descomponen ya la materia muerta. Entonces, como les decía, ¿quién se come a quién? Tiene que ver eso con la cadena alimenticia. Y en la base de esta cadena alimenticia, o red también cuando ya se explica y se establecen relaciones más complejas, y en la base siempre van a estar los productores, que son los organismos autótrofos como las cianobacterias, las algas, algunas bacterias también y, como bien sabemos, las plantas, los vegetales. Los consumidores, en cambio, son los que son los heterótrofos y vamos a encontrar a los consumidores primarios, aquellos que se alimentan directamente de los productores, es decir, animales, por ejemplo, que comen plantas. Consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios y los descomponedores, que serían los hongos, las bacterias que pueden descomponer a cualquiera, a los productores y a los consumidores, sean primarios, secundarios, terciarios. Otro importante concepto es la sucesión ecológica. Es el proceso que se desarrolla para alcanzar el clímax. Se llama sucesión y al conjunto de fases que se van atravesando desde el ecosistema inicial se le denomina serie evolutiva. Una sucesión ecológica es entonces un proceso evolutivo. Es el resultado de la modificación de los ambientes por causas ya sean internas o externas a la comunidad. Culmina con el establecimiento de un ecosistema biológicamente estable. Se dice que se alcanzó el clímax, que se perpetúa a sí mismo. Vamos a encontrar dos tipos de sucesión. Sucesión primaria es aquella que se desarrolla en una zona desnuda, carente de comunidad preexistente. Es decir, que se inicia en un biotopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como va a ocurrir en dunas, nuevas islas, etc. Sucesión secundaria, en cambio, es aquella que se establece sobre una ya existente, que ha sido eliminada por una perturbación, sea por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivos. En este caso, transcurrido un tiempo, retorna a la serie primaria completa. Por tanto, toda sucesión primaria conduce y culmina en el clímax. Continuando con los conceptos sobre los factores bióticos, vamos a estudiar ahora las relaciones biológicas. Existen de dos tipos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas son aquellas que se dan entre miembros de la misma especie. Por ejemplo, en una familia de leones o en una bandada de gaviotas, o también puede ser en las hormigas o una colmena de abejas. Son relaciones intraespecíficas porque se da entre miembros de la misma especie. Y entre ellas vamos a encontrar cuatro: la familiar, la gregaria, la colonial y la estatal. Como vemos acá, la familiar son aquellas cuyo objetivo es el cuidado de las crías. Está compuesto por padre, madre, hijos, etc. Y acá encontramos a las focas, a los leones, etc. La gregaria se da básicamente para trasladarse muchas veces, ¿no? Se hacen grupos de aves, de herbívoros y buscan aumentar las probabilidades de sobrevivencia, ¿no? Para buscar su alimento y para protegerse. Luego está la estatal. Ahí se forman roles, hay división de tareas. Por ejemplo, en las hormigas está la reina, la obrera, en las abejas, etc. Y por último, las coloniales.
Sobre todo se va a ver esto en animales sésiles como las esponjas, las anémonas, los corales. Puede haber una cierta especialización de funciones. Esto para mejorar también la sobrevivencia. Luego tenemos las relaciones interespecíficas. Son aquellas que se dan entre miembros de especies diferentes. Pueden ser positivas, donde ambos se benefician, la especie 1 y la especie 2. Puede ser negativas, donde solo uno se beneficia, la especie 1 se beneficia, la especie 2 se perjudica, o en todo caso el individuo de la especie 1 se beneficia y el otro individuo de la segunda especie se perjudica. Vamos a encontrar acá competencia. Por ejemplo, ahí vemos al águila y al zorro. Están compitiendo por un mismo recurso, la presa, ¿no? Lo que acaba de capturar. O el león y las hienas. Eso es competencia. A veces se beneficia el individuo de la especie 1 perjudicándose el de la especie 2. A veces se beneficia el de la especie 2 perjudicándose el de la especie 1. Las plantas también hacen competencia por luz solar, por agua, creciendo sus tallos más altos para que sus hojas estén en las partes más altas o extendiendo sus raíces lo más que puedan para competir por el recurso agua. Otro ejemplo de relaciones interespecíficas es la depredación. Una especie captura el depredador y se alimenta de otra que sería la presa. Ejemplo, el león y la cebra, el guepardo y la gacela, etc. Luego tenemos la relación de parasitismo. Una especie, el parásito, se beneficia viviendo a costas de otro, el hospedador. La especie parásita a veces puede llegar a provocar la muerte del hospedador. Ejemplo de parasitismo sería la garrapatas y el perro, o el piojo y el ser humano. Luego tenemos las relaciones de protocooperación. Acá todo bien, los dos se benefician, la especie 1 y la especie 2. Y ahí vemos cómo este pajarito, ¿no?, le saca algunos desechos de los dientes del cocodrilo. Mutualismo, los dos también se benefician, pero la relación es muy estrecha. Se necesita uno al otro para vivir. Acá podemos encontrar a líquen, que es una asociación entre algas, que son autótrofas, y hongos, que son heterótrofos. El hongo le da agua a la alga le da azúcar al hongo. Si uno muere, el otro muere, porque el hongo de pura agua no puede vivir, se muere. Y la alga sin agua no puede hacer fotosíntesis, por lo tanto no fabrica su comida y muere. Entonces, mutualismo es muy estrecho. Los dos se benefician, pero se necesitan uno al otro. Luego tenemos la relación de comensalismo. Una se beneficia, el otro se perjudica. O no, el otro es neutro. Ni se beneficia ni se perjudica, por eso está cero. Ese es el comensal. Por ejemplo, el tiburón, como ven ahí, en la zona del vientre está un pez, el pez rémora. El tiburón ni lo ve y cuando el tiburón desgarra, come, van a quedar algunos pedazos, algunos desechos que el pez rémora va a aprovecharlos. El tiburón no se está perjudicando porque son desechos que le caen y no le sirve, no está afectándole su alimentación. Así que no lo perjudica. Tampoco lo beneficia porque el pez rémora no le está ayudando en algo. Entonces es un comensal, come las sobras del otro. Eso es un comensal. En este caso el pez rémora es el comensal. Luego tenemos amensalismo. El amensalismo va a ser donde una especie que es el amensal eh, afecta o inhibe el crecimiento del otro, lo perjudica para quedarse con el recurso. Por ejemplo, el eucalipto puede liberar ciertas sustancias al suelo que van a impedir el crecimiento de otras plantas. La grama salada, lo que hizo el hongo penicillium y las bacterias, ¿no? Libera una sustancia penicilina que inhibe el crecimiento de las bacterias. Entonces, no lo mata para comérselo, lo mata para quedarse con el recurso. Eso es amensalismo. El amensal es aquel que perjudica al otro. Muy bien, luego tenemos neutralismo. Bueno, ahí es como que cada uno por su lado, ni se benefician. Recursos naturales son valiosos para el humano, ya que contribuyen a su bienestar y a su desarrollo.
Así que son bienes o servicios que la naturaleza brinda a los seres, al ser humano, ¿no? Que pueden ser materias primas, minerales, alimentos, etcétera. Muy bien, los vamos a clasificar en tres: recurso inagotable o perennes. Está la luz solar, está la energía eólica, etcétera. Luego tenemos a los recursos no renovables. Una vez que se lleva a cabo el consumo, se agota. Por ejemplo, el oro, la plata, los minerales o los combustibles, como el queroseno, el gas, el petróleo, etcétera. Luego tenemos a los recursos renovables. Y acá pueden estar las plantas, la flora, la fauna que se reproducen. También puede estar el agua, el aire. Esos son los recursos renovables. Luego vamos a hablar de las áreas naturales protegidas por el Estado. La ANP, que significa áreas naturales protegidas, y si hablamos del Estado del Perú, está el SINAMPE o la SINAMPE, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y estas están en categorías tales como Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Histórico, Santuario Nacional, Reserva Paisajística, etcétera. Tenemos al Parque Nacional. Parque Nacional tiene una categoría de intangible, una categoría de que no se puede extraer directamente un recurso de estos lugares del Parque Nacional, por ley. Y acá está pues uno bien conocido que es el Manu, Parque Nacional del Manu, Cutervo, Tingo María, Huascarán, etcétera. Entonces el uso que se le puede dar a los parques nacionales es indirecto, como pueden ser pueden ser actividades pueden ser actividades como expediciones científicas, turismo, ecoturismo, ese tipo de actividades. Los santuarios nacionales son áreas destinadas a proteger con carácter de intangible una especie o comunidad determinada de plantas y o animales, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Los santuarios nacionales son Ampay, Calipú, Guayay, Lagunas de Mejía, etc. Santuarios históricos. Creo que su nombre nos dice bastante, ¿verdad? Son áreas destinadas a proteger con carácter de intangible los escenarios naturales en que se desarrollaron acontecimientos gloriosos de la historia nacional. Y acá tenemos al Santuario Histórico de Chacamarca, Bosque de Poma, Pampas de Ayacucho y el muy conocido, mundialmente conocido Machu Picchu. Así también tenemos a las reservas nacionales, ¿sí? Áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y fauna silvestre. Claro, bajo planes de manejo del Estado. Y acá está pues muy conocidos el Paracas. Claro que sí, la Reserva Nacional de Paracas, el departamento de Ica. También está la Chay, que está en el departamento de Lima, ¿verdad? También está Junín, Pampas Galeras, Titicaca, etc. Luego tenemos las reservas paisajísticas, áreas donde se protegen ambientes cuya integridad geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, albergando por ello importantes valores naturales, culturales y estéticos. Y acá está, por ejemplo, Nor Yauyos Cochas. Bosques de protección, áreas que se establecen para proteger las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y otros cursos de agua. En general para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran. En ello se permite el uso de recursos y el desarrollo de actividades que no afecten la cobertura vegetal, los suelos frágiles o los cursos de agua. O sea, lo que se busca acá
es cuidar los árboles. Por eso es bosques de protección. Reservas comunales, áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, las cuales por realizar un uso tradicional comprobado, tienen preferencia en el uso de los recursos del área. Y acá están los ashánicas, los yanesha, etcétera. Cotos de caza. Aquí sí son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. Y acá tenemos, por ejemplo, el angolo, que está en Piura. Luego tenemos a los refugios de vida silvestre, áreas que mantienen o que requieren intervención activa para garantizar el mantenimiento y recuperación de los hábitats. Nosotros tenemos en Lima, por ejemplo, el refugio de vida silvestre Pantanos de Villa. Ahora hablemos de un tema también muy importante cuando se habla de ecología, que es la contaminación ambiental. Y una de las consecuencias de esto es justamente el efecto invernadero a consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero, tales como el monóxido de carbono, como el metano y el dióxido de carbono. Normalmente la Tierra emite radiación porque se calienta y emite radiación, y esta radiación se escapa en la atmósfera. Un porcentaje de esta radiación terrestre es atrapado por los gases de efecto invernadero. Eso evita que la Tierra se enfríe o se congele a un nivel que no sea bueno para la vida. Por eso se llama efecto invernadero. Eso hasta cierto punto es bueno. Evita o atrapa, ¿no? Atrapa esa radiación terrestre en un porcentaje. Pero ¿qué pasa si esos gases de efecto invernadero se incrementan más allá de lo normal? Entonces es como si tú sientes frío, te pones una ropa, te abriga. Pero si ya te pones demasiada ropa, ya te da calor, empiezas a sudar, ya es incómodo. Entonces, si en la atmósfera hay una capa de gases de efecto invernadero más gruesa, por excesivamente más gruesa, entonces va a generar que la temperatura media del planeta se incremente y a eso se le conoce como calentamiento global. Y eso es lo que se habla y que es como consecuencia del aumento del efecto invernadero. Un proceso natural que debido al incremento de contaminación ambiental por estos gases como el dióxido de carbono, está haciendo que traiga como consecuencia esto, ¿no? Que la temperatura global o la temperatura media del planeta esté en aumento. Muy bien, ahora vamos a hacer la helicopráctica. ¿Qué es el biotopo? ¿Qué era? Bio, vida, topo, lugar, ¿no? Es el ambiente físico, entonces, donde se desarrollan los organismos, los seres vivos. ¿Qué es la cadena alimenticia? Es la sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, el cual a su vez sirve de alimento a un tercero, y así sucesivamente. Es una cadena de alimento, cadena trófica o cadena alimenticia. Él es el contaminante del aire que alcanza los mayores niveles. Estamos hablando del dióxido de carbono. Para evitar el uso de insecticidas es recomendable usar el control biológico. Se puede usar otros animales para controlar a estos insectos que pueden ser parásitos de las plantas. La contaminación del agua por el uso indiscriminado de fertilizantes, detergentes, etcétera, que van a terminar en los cuerpos de agua, van a acelerar el proceso llamado eutrofización de las aguas continentales. La contaminación por desechos radioactivos puede causar alteraciones genéticas, puede afectar a la reproducción, puede generar diferentes consecuencias. Una de ellas, la más perjudicial, puede ser cuando altera el ADN. Menciona 3 parques nacionales, 3 reservas y 3 santuarios.
A ver, 3 parques nacionales puede ser el Manu, Cutervo, Huascarán. 3 reservas nacionales, Paracas, Titicaca, Pampas, Galeras. 3 santuarios nacionales, Manglares de Tumbes, Calipú y Lagunas de Mejía. Muy bien. En la actualidad hay un deterioro de los ecosistemas. La siguiente lista corresponde a 3 acciones humanas sobre el ecosistema. Quema de combustible por vehículos e industrias. Muy bien, claro, se combustiona. Construcción de una represa en un río. Ya, muy bien. Eso puede ser también algo que afecte. A ver, vamos a ver. Introducción de especies foráneas en una reserva nacional. Claro, especies foráneas puede alterar el equilibrio en una reserva. Al respecto, es correcto inferir que la acción 1 tiene un impacto en el cambio climático global. Claro, va a afectar, va a traer como consecuencia el efecto invernadero y eso puede generar un cambio climático a nivel mundial. 2, tiene consecuencias a nivel de las comunidades naturales. Sí, la construcción de un río. Y 3, tiene un impacto a nivel de las poblaciones nativas. También, ¿no? Puede depredar alguna especie endémica, puede traer un impacto positivo, negativo, o va a ser más bueno que cosas malas. Eso se tiene que evaluar. Pero son los 3. Muy bien. Gracias.